Listo, perfecto. Bueno, entonces con el atento y cordial saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tercer encuentro tutorial programado en este sexto periodo académico. Estamos ya a puertas, ya vamos un poquito, casi más de la mitad del recorrido de este periodo académico. Entonces, invitarlos a continuar con ese compromiso, invitarlos a continuar con las responsabilidades que cada uno de ustedes han asumido en su proceso académico y formativo. Sepan ustedes que desde la red de tutores que en estos momentos acompañamos su proceso académico, pues estamos prestos y atentos siempre a brindar el apoyo necesario y a propiciar todos estos espacios y herramientas que nos permiten acercarnos a ustedes en estos momentos para poder fortalecer su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, para mí es grato estar nuevamente con ustedes. Esperemos, ojalá, en la medida de lo posible y de que avancen los temas y procesos administrativos de la universidad, ojalá en la medida los últimos o los siguientes encuentros que están restantes, pues tengamos la posibilidad de compartir in situ, allá en territorio, conocerlos a ustedes, conocerlas también y trabajar también pues en esa estrategia que nos acercará también mucho más al conocimiento. Entonces, por lo pronto, pues importante estas herramientas que tenemos también, tratarlas de aprovechar al máximo. Entonces, y traten ustedes también en la mejor medida posible, tratar también de aprovechar, en el mejor sentido de la palabra, ese aprovechar a cada uno de los docentes, a cada uno de los profesores que estamos acompañando los cursos, ¿no? Entonces vamos a dar inicio con esta jornada tutorial, con el curso que estoy acompañando, curso de resiliencia, no sin antes brindarles una información muy importante para todos aquellos estudiantes que iniciaron o se beneficiaron del proyecto a partir del segundo periodo académico. Entonces, hay varios estudiantes que hacen parte de aquí del nodo Barbacoas, quienes uno de los compromisos para poder acceder al proyecto fue el de nivelar los cursos del primer periodo académico. Entonces, muchos de ustedes conocen ya el proceso, conocen la ruta y iniciaron su proceso, la mayoría de ustedes en el periodo anterior, que es el periodo complementario del año anterior, denominado 8.3. Iniciaron su proceso, iniciaron con la matrícula de 9 créditos y actualmente se les envió ya una información en la que se refiere los créditos y cursos que restan por matricular. Hay algunos estudiantes de aquí de Barbacoas que están todavía quedados con casi la totalidad de créditos. Es importante que en este periodo y en el último que se va a tener, deben, ¿sí? Ya no sería una opción, sino deben culminar el proceso de acuerdo pues al compromiso adquirido, que es que antes que finalice el año 2023, ustedes puedan haber nivelado esos cursos, ¿no? Entonces, actualmente está abierta la matrícula, se envió un instructivo, se envió la información. Cualquier duda o inquietud, estoy presto a brindar el apoyo. Los invito a que hagan el proceso. El hecho de generar en estos momentos el recibo, el proceso, no necesariamente los lleva a que tengan que cancelarlo. La matrícula finaliza hasta el 30 de mayo. Entonces, tenemos casi un mesecito y unos días más, pero no dejemos hasta esos últimos días. Profe, disculpe que lo interrumpe. Sí. Yo nivelé la primera vez unos cursos, pero a mí no me ha llegado correo ni de nada. ¿Se acuerda que yo le escribí a usted, profe? Y usted me dijo que me esperara. Sí, Porque a mí no me ha llegado correo. Entonces, yo reviso ahora, porque tengo entendido se envió desde la coordinación académica la información. Yo ahora reviso su correo y si no, ya les hago llegar
Sí, Y si no, señor. ya le hago llegar la información, Patricia, para que podamos avanzar en ese proceso. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, con todo el gusto. Entonces, la idea es que se pueda generar este proceso para que el hecho de que ustedes generen el recibo desde estos momentos, digamos, separarían los cupos. Recuerden que esos cursos no van en la misma dinámica que trabajamos acá en el proyecto. Son cursos que están en la oferta nacional y se atienden bajo la mediación virtual. Los que ya han realizado ese proceso ya conocen el paso a seguir, y los líderes nacionales del programa solo habilitan ciertos cupos. Entonces, la idea es que no nos vayamos a quedar por fuera de esa matrícula. Entonces, si hay algún otro que, como el caso de Ángela, no ha recibido la información, me escribe, por favor. Yo les envío el instructivo y, como les refiero, la fecha de matrícula finaliza el 30 de mayo, pero la idea es que ojalá en el transcurso de esta semana puedan generar el recibo. Si van a aplicar descuentos, ahí mismo en el instructivo hay una información que refiere a qué correo hay que enviar el soporte del certificado electoral para que les apliquen el 10%. El certificado electoral vigente actualmente es el de las presidenciales de segunda vuelta. Creo que se desarrolló el 19 de junio del año pasado. Le sacan una copia, envían a eso. Y tengo entendido que hay muchos de ustedes, algunos estudiantes aquí, hacen parte de los escenarios y mesas de víctimas. Entonces, si tienen esos soportes, ¿sí? O hay algunos descuentos, recuerden que la universidad, siempre y cuando se emita el soporte correspondiente, les puede emitir hasta el 25%. Entonces, con el tema de víctimas hay un descuento del 15% más el 10% del certificado electoral, estaríamos ahí cumpliendo el 25%. Profe, y de Confamiliar también hacen descuentos los que estamos afiliados con Confamiliar. Habría que ver, creo que había un convenio con Confamiliar. Habría que verlo si está activo y cuál sería el porcentaje, y simplemente si está, hay un convenio también con Simana, ¿no? Tengo entendido que hay algunos docentes que ya están en ejercicio, si están asociados y vinculados a Simana, también pueden aplicar con ello. El de Confamiliar yo lo averiguo y les confirmo si está. Pero antes, la idea aquí es que antes de generar el recibo, se emita al correo de registro y control esa información para que les apliquen esos descuentos, ¿no? Entonces, eso sería como el aviso parroquial para todos los que están en ese proceso, ¿no? Como lo está Ángela, creo que está Adilson, está... no se puede hacerlo en el 2024 porque hay cursos de esa primera oferta que son prerequisitos para unos cursos precisamente de la oferta del octavo periodo académico. Entonces, el hecho de que no se haga por eso fue la información o el compromiso que lo hagan antes de finalizar el año 2023, porque sabemos que en el 2024 se les matricularon los cursos que le dan apertura a los cursos de primera matrícula. Entonces, si no cumplen con eso, entraremos ya en un problema porque el sistema no les permitirá, o pues el proyecto no les podrá matricular esos cursos, toda vez que como no han cumplido con ese requisito, y ahí sí es como un poco complejo porque la verdad pues el sistema no les permitirá matricular allí. Entonces, para evitar eso, fue también pues la información que se les dio y el compromiso adquirido, pues y ustedes lo establecieron también con la acta de compromiso frente a ello, de comprometerse a dejar listo ese primer periodo antes de que culmine el año 2023. Entonces, allí respondiéndole a Adilson la pregunta que emite en el chat, ¿no? Entonces, él, igual que Carmen, creo que son de los estudiantes que tienen pendiente ese proceso. Carlos Valencia, si no estoy mal, también está Isamar Rodríguez, Lucy Milady Ordóñez, creo que es una de ellas también, de los que recuerdo, ¿no? Entonces, para que estén muy pendientes de ello. Y en el caso de Ángela Patricia, pues una vez culmine yo la tutoría de esta tarde, le enviaré al WhatsApp y al correo el instructivo para que tengan pendientes y miren cuáles son los créditos.
Son 7 créditos que les quedan pendientes a los que vienen o a los que desde el año anterior nivelaron los 9 créditos. Ahorita simplemente les quedan pendientes 7. Ahí se culminan, se completaría los 16 créditos que hicieron parte de ese primer periodo. Ok, profe. Listo, entonces, bueno, vamos a avanzar porque miren, aquí el tiempo no da espera, no da espera y quiero avanzar en lo que he preparado para ustedes, queridos estudiantes, ¿no? Entonces, regálenme aquí un segundo, vamos a compartir pantalla. Entonces, ¿me confirman allí si estoy proyectando la presentación, queridos estudiantes? Sí, profe. Listo, perfecto, de acuerdo. Sí, profe. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, vamos a trabajar en esta tarde la unidad 3 del curso de resiliencia, que tiene que ver con educación y resiliencia. Evalué, ya tengo listas las calificaciones de la actividad número 2. En el transcurso entre hoy y mañana las subo a plataforma para que conozcan también la realimentación. En la otra semana vamos a realizar un CIPAS para el tema de campus virtual. Espero que podamos participar en ese espacio para que ustedes también tengan y vayan adquiriendo la competencia del manejo de la plataforma. Teniendo en cuenta eso, entonces, y que ustedes ya vamos adquiriendo hasta este momento varios conceptos y relacionándolo también con la importancia de lo que repercute la resiliencia en el contexto personal, familiar, pero también que trascienda hacia el escenario educativo y obviamente también llevarlo hacia un escenario comunitario. Vamos a trabajar hoy en ese aspecto y he dividido la sesión en dos pasos. La primera, ver algunos elementos, algunos procesos que como docentes en formación y cuando ya seamos docentes en ejercicio, deban ustedes tener para poder fortalecer la resiliencia en sus estudiantes, ¿sí? Muchos de ustedes van a estar vinculados a una institución educativa, bien sea en el área de la primaria o el área de la secundaria. Quizás muchos de ustedes continúen también procesos de cualificación y estén también apoyando procesos de formación en educación superior. Y es allí también en cualquiera de esos escenarios educativos que podamos nosotros generar estrategias a partir de lo que vamos conociendo hasta el momento con el fin de fortalecer, ¿sí?, la resiliencia en nuestros estudiantes. Pero también en el escenario organizativo, en el escenario de liderazgo, en el escenario participativo, que también desde su rol ustedes también puedan aportar a la resolución de conflictos y sobre todo a la solución o brindar apoyo en la solución de problemas que en la medida de ustedes esté las posibilidades de brindar ese proceso. Entonces, en ese sentido, pues vamos a hablar acerca de la resiliencia en la escuela. Ustedes y de la actividad pasada, he visto muy buenos escritos. Hay otros les falta fortalecer un poquito, un sentido más de argumento, un poco más de crítica frente al proceso. En algunos, así no sea muy extenso lo que escribieron, pero son muy precisos, ¿sí? Y tienen un criterio muy propio frente a lo que quería decir el autor, pero también lo refutan ustedes. Entonces, hay buenos textos. En términos generales, digamos, les fue bien. Algunos, lo que les refiero,
están más enfocados en ese sentido. Veo que en otros lo que hay que fortalecer es el tema de la lectura. Si nosotros no leemos, créanme que quedamos cortos para poder defender una idea, para poder argumentar como docentes, ¿sí? Como estudiantes en formación y como estudiantes del modelo de educación a distancia que desarrolla la universidad. La lectura es clave, la lectura es fundamental. Entonces, para quienes no tienen este hábito, hay que empezarlo a fortalecer, ¿sí? Nos vamos a ir más adelante y nos vamos a encontrar con las pruebas Saber Pro. Y allí uno de los ítems que se evalúa es la lectura crítica interpretativa, comprender muy bien, ¿sí? Y esto repercute también de un proceso de educación media, ¿sí? En donde tal vez no se, en algunas áreas no se emite el gusto o se da el gusto por leer, ¿sí? Entonces nos estamos volviendo autómatas y esa no es la idea. La idea es que leamos y que leamos, valga la redundancia, lecturas que aporten a nuestro quehacer profesional, a nuestro quehacer académico, ¿no? Entonces, esa sí es una invitación muy respetuosa a cada uno de ustedes. Entonces, vamos a ver ese sentido de la resiliencia, ya no como concepto, ¿sí? Muchos de ustedes en los documentos, en la actividad, me hablaban de la resiliencia como concepto. Y sí, efectivamente, la resiliencia como concepto es eso, hacerle frente a las adversidades, pero tenemos que empezar a ver a la resiliencia como un proceso que está implícito dentro del escenario escolar, dentro del escenario comunitario. Entonces vamos a conocer acerca sobre unas pedagogías alternativas que nosotros como docentes nos permiten fomentar y fortalecer acciones para que el ser humano sea resiliente, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco acerca de la pedagogía del amor, acerca de la pedagogía de la fraternidad y de la pedagogía humanizante. Y al final vamos a hacer un ejercicio práctico, tal como lo hicimos con el anterior encuentro, a través de un Padlet, ¿sí? Me gustó mucho un trabajo de ustedes que trabajó y revisó muy bien un modelo, que es lo que vamos a trabajar también aquí, el modelo Grothberg, de 4 aspectos muy importantes, y nos vamos a hacer una introspección, cada uno de ustedes, a ver qué tanto tenemos nosotros, cómo está nuestra autoestima también, para poder avanzar en procesos resilientes, ¿no? No sin más, pues vamos a avanzar en este proceso, siendo veo acá, son las 2:30. Mi ideal, queridos estudiantes, es que hasta las 3:15 abordar todo este escenario conceptual, ¿sí? Para que desde las 3:15 más o menos en adelante, por tarde 3:20, podamos darle pie al proceso práctico, ustedes puedan trabajar, tener un tiempo no tan a la carrera como lo hicimos en el anterior encuentro, que se nos pasó un poquito también de tiempo, y poder, que ustedes tengan el tiempo necesario para poder hacer un análisis personal y de reflexión frente a ese modelo, ¿no? Y quiero invitarlos también a que nos concentremos en estos procesos. Sé que hay dificultades, ¿sí? Veces que muchas personas en este momento cada uno de ustedes están pasando o pueden estar pasando una dificultad, teniendo un problema, ¿sí? Entonces, miremos este espacio como una oportunidad para recibir información, recibir también, así sea a través de estos medios, que sepan que no estamos solos, que estamos rodeados con personas que tenemos un afecto, un cariño, ¿sí? Mutuo, un compromiso también de nosotros como docentes con ustedes como estudiantes y a su vez de ustedes también, pero independiente de los roles, que somos seres humanos y como seres humanos somos solidarios. Si es necesario dialogar con alguien, hacerlo, ¿sí?
Entonces, no quedarse solos o aislarse frente a cualquier dificultad, ¿sí? Eso no es una buena salida. Eso lleva a la toma de malas decisiones. Entonces, a veces es necesario hablar, ¿sí? Repensar, tomar aire, ver qué sucede y recuerden que toda dificultad, toda situación negativa, por más adversa que la miramos, siempre va a tener una solución, siempre va a tener una salida, siempre va a haber una puerta en la que tenemos que tocar o abrir, pasar así sea por unos caminos pedregosos, espinados, ¿sí? Pero salir incluso arrullados, golpeados, pero nos vamos a fortalecer y de eso vamos a aprender, ¿sí? Entonces, como docentes tenemos que aprender a ser resilientes y tenemos que también transmitir ese ejercicio y ese escenario. Entonces, por eso les hablo en ese sentido, para que esto más que un ejercicio tutorial de conceptos, sea un ejercicio de diálogo, de escucha, ¿sí? Entonces, dejar a un lado, ustedes van a ser docentes en ejercicio y en ese momento cuando haya problemas, créanme que todos los tenemos que dejar eso, de la puerta hacia adentro del aula, ser y convertirnos en superhéroes, podríamos decir así. El docente es un superhéroe, ¿sí? Porque tiene que afrontar muchas dificultades, pero mostrarse bien frente a los estudiantes, frente a lo que quiere transmitir, porque usted en muchas medidas, varias ocasiones va a estar sentado y al frente de un grupo de estudiantes que debe transmitirles buena energía, positivismo, ¿sí? Entonces, ese es algo para que ustedes lo tengan en cuenta y lo pongan en práctica, ¿sí? Igualmente, también háganlo en sus casas, en sus familias, que tuvo un mal día en el trabajo, no llegue a desquitarse con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos, con su familia. Sepa que lo que se adquiere en el trabajo y esas malas energías antes de que entre a su casa, haga una reflexión, ¿sí? Haga una introspección, ¿sí? Mírese, analícese y diga, eso se queda allá. Acá es otro espacio, otro lugar. Ellos no tienen por qué recibir digamos, lo que me pasó a mí, ellos no tienen la culpa de ello. A veces llegamos nosotros y pasa y sucede y entramos al choque, entramos al conflicto y esa no es la idea, ¿no? Entonces, para que se tenga en cuenta ello, ponerlo en práctica, cada uno de ustedes en su madurez emocional, en su madurez humana, ¿sí? Ha adquirido también una serie de valores que es bueno ponerlos en práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de los factores que deben potenciar para trabajar la resiliencia tanto en la escuela como en la comunidad. Como integrantes de comunidades étnicas, principalmente en el caso, pues, con ustedes que hacemos parte de la comunidad afronariñense, que tiene una herencia, que tiene una tradición, una identidad, unos usos, unos costumbres, un arraigo cultural, un arraigo territorial, ¿sí? También viene implícito muchos elementos que de por sí, en sí, está ustedes ya ese proceso resiliente, ¿sí? Entonces la resiliencia, recuerden, no es simplemente un concepto, ¿sí? Es un proceso dinámico que debe adaptarse de acuerdo a la situación que estemos enfrentando. Es importante, queridos y queridas estudiantes, cuando vamos a hablar y cuando vamos a hablar de factores que debemos potenciar para trabajar la resiliencia tanto en la escuela como en la comunidad, es la autoestima. Si nosotros, como seres humanos, ¿sí? Si nosotros mismos no nos queremos, no nos valoramos, ¿sí? Difícilmente vamos a poder proyectar eso a otra persona para que lo haga, ¿sí? La autoestima es necesario tener un alto grado de autoestima, ¿sí? Quererme a mí mismo por lo que soy, por lo que tengo, ¿sí? Por lo que estoy haciendo en estos momentos, ¿sí? Por el lugar en el que me encuentro en ese momento, ¿sí? Valorarme por todo lo que tengo. Eso también debe estar de la mano con una introspección. ¿Y qué es una introspección? Es un análisis profundo personalmente. ¿Qué he hecho yo hasta el momento? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Entro a un juicio, a hacer un juicio propio, ¿sí?
me he comportado bien, ese actuar que tuve era pertinente, era necesario, ese actuar que tuve, ese actuar que tuve era lo ideal. Entonces, creo que es importante, ¿sí?, que podamos ver ese proceso de introspección. ¿Listo? Regáleme un minutico aquí. Es aquí un mensaje de un rector que contactando. Un minutico y continúo con ello. Les pido disculpas. Volvemos y retomamos, sino que necesitaba contestarle aquí al rector para ver unos documentos, sobre todo, principalmente para el caso de acá de Barbacoas. Bueno, entonces, es necesario que tener una autoestima alta, que nos hagamos un juicio nosotros mismos, pero no un juicio para condenarnos, sino para analizarnos, analizar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras respuestas, ¿sí? Y asimismo, si nosotros somos capaces y podemos también realizar ese proceso en el aula de clases, en la comunidad, incluso en nuestra familia, podemos nosotros animar a las otras personas a que a partir de ello puedan explorar sus fortalezas. ¿En qué es bueno usted? Sus habilidades, sus capacidades, ¿sí? Entonces, eso hace parte de elementos que potencian el escenario resiliente. Tenemos que interactuar y ser cooperativos, ¿sí? La resiliencia no se puede desarrollar de una manera individualista, ¿sí? Si yo tengo una situación, problema, créame que más del 90% es necesario interactuar con otra persona, contarle qué está sucediendo, qué me está pasando. Quizás él haya tenido una situación parecida, ¿sí? Y con esa voz o simplemente con esa voz de aliento voy a poder tener elementos para hacerle frente a ello. Obviamente la cooperación es necesario, ¿sí? Nosotros como seres humanos somos solidarios, nuestras comunidades mucho más. Ese desarrollo comunitario, ese trabajo en minga, ese trabajo que nos permita avanzar como comunidad es importante. Entonces es necesario que le transmitamos a nuestros estudiantes que cuando es necesario pedir apoyo hay que hacerlo, pero también nosotros ofrecer el apoyo, ¿sí? Pero un apoyo sin condiciones, ¿sí? Un apoyo sin que se necesite decir yo lo hago es por quedar bien, no. Un apoyo sin condiciones, ¿sí? Porque quiero hacerlo, porque me nace hacerlo, ¿sí? Créame que eso le permite a la otra persona y a usted también sentirse importante o darle importancia, ser capaz, ¿sí?, de que puede ofrecer apoyo, de que usted puede realizar algo. Y eso también mejora su autoestima si usted ofrece ese proceso, pero también le levantará la autoestima a la otra persona, ¿no? Qué bueno aquí que pidan la palabra o están hablando. ¿Quién? Juber, creo que pedía la palabra. Profe, conforme a lo que está expresando usted frente a la importancia de tener y reflejar ante nuestros queridos estudiantes, y no solo estudiantes, las personas que nos rodean, fortalecer esa autoestima es una clave importantísima y obviamente eso da garantías en que se puede hacer resiliencia tanto de manera personal como también de manera colectiva, especialmente en nuestras comunidades. Caso puntual, a veces nuestras comunidades, por haber sido un poco marginadas, un poco olvidadas por el gobierno o
o muchas veces por las entidades públicas, tienden como a bajar esa autoestima y a ser un poco visibles ante el gobierno nacional o ante otras esferas que no participan en nuestras comunidades o en nuestro municipio. Entonces, esa autoestima es primordial convertirla en un hecho que se fortalezca todos los días en nuestras comunidades, porque eso va a llevar a que esa población, a que esas personas obviamente generen una alta capacidad en el momento y confianza para expresarse y solucionar los problemas que como personas los podemos tener en las comunidades. Gracias. Gracias a usted, Juber. Importante la intervención, los aportes y qué bueno, ese diálogo. Igual, cualquiera de los otros compañeros que tenga algo por aportar, no duden en pedir la palabra o en un momento habilitar el micrófono y hacerlo, ¿sí? Eso es lo importante y para eso estamos. Y claro que sí, desafortunadamente lo que usted dice es ese estigma que se tiene, ¿no? Y hoy en día también, desafortunadamente, se continúan con esos procesos de xenofobia, de racismo, ¿sí? Que buscan en la gran medida es eso, ¿sí? Desdibujar el sentir de una comunidad, el tejido social que han construido y que impacta principalmente en esa baja también de autoestima. Entonces, estos espacios, y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir, y como lo decía Juber, y no solo a nuestros estudiantes, sino también a nuestras mismas autoridades, a nuestra misma familia, a nuestros líderes de los consejos comunitarios, ¿sí? Que sean ellos también que transmitan ese empoderamiento. Créeme que si tenemos todos una autoestima individual, pero también una autoestima colectiva, se fortalece ese empoderamiento como comunidad, ¿sí? Eso es lo que a veces le hace falta a nuestras comunidades para poder avanzar significativamente en muchos procesos, ¿no? Es importante el control de las acciones. Me refería, yo no puedo ser explosivo, efusivo en algunas situaciones, ¿sí? Si yo tuve un problema con mi esposa en casa, con mi hermano, con un familiar, yo no puedo llegar a la institución educativa y desquitarme con mis compañeros de trabajo, ni mucho menos con los estudiantes. Debemos aprender a manejar esas emociones, ¿sí? Tenemos que tener un control de acciones y asimismo transmitir a los estudiantes eso. Generamos conciencia a nuestros estudiantes, para que a partir del control de las emociones se pueda superar una adversidad. Eso mejora también la confianza en sí mismo, ¿sí? Mejora la situación de que a través del diálogo yo puedo generar acciones de cambio y que ese cambio debe comenzar en uno mismo, en cada uno de ustedes, ¿sí? Si yo no soy capaz de generar cambio en mí mismo, créanme que no va a poder transmitir cambio hacia los demás, ¿sí? Entonces, este control de las acciones está muy de la mano con la introspección, con este primer de cuadrito azul, ¿sí? Yo me reflexiono, me analizo, ¿sí? ¿Cómo fue mi actuar? Y háganlo el ejercicio. Hoy que terminen esta jornada en la tarde, analícense, ¿sí? O al finalizar de este fin de semana, ya, ¿qué hice en este fin de semana? ¿Cómo fue mi comportamiento? Miremos qué acciones tuve, ¿sí? Siempre como seres humanos tenemos que tener una mejora continua, ¿sí? No todo es color de rosa, como dice una canción por allí. La vida no es color de rosa, ¿sí? Hay situaciones difíciles, entonces analicemos y miremos porque de eso siempre tenemos aprendizaje, de los errores, incluso de las malas decisiones, situaciones, y que nosotros salgamos avante, de todo hay un aprendizaje. Cada día es un nuevo aprendizaje. Tenemos que siempre en ese sentido mostrarnos positivo, ¿sí? Por más dificultades y problemas que tengamos, no podemos echarnos a llorar, como se dice coloquialmente, o encerrarnos, ¿sí? O como lo hace el avestruz de simplemente meter su cabeza dentro del hoyo y puede pasar lo que quiera y conmigo no es, y no.
Esos son miedos. Tenemos que mostrarnos positivos para enfrentar esos miedos, ¿sí? La confrontación ante un problema, tenemos siempre que educarnos y propiciar aspectos para la resolución de conflictos, mucho más en las instituciones educativas. Los conflictos son diarios, ¿sí? Y los conflictos, muchos estudiantes, muchos de nuestros niños son el reflejo de lo que se vive en su casa, en su situación familiar. Y a veces son agresivos es porque miran que el papá es agresivo con la mamá o el papá es impulsivo frente a algunas acciones con los mismos hijos, ¿sí? Ellos son el reflejo y a veces vienen a la institución, al colegio, y se presenta la riña con el compañerito, se presenta la riña con la compañera, igualmente contestan de mala manera, de mala medida al estudiante, al docente, y usted no va a llevar o va a llegar a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a tener que dialogar, vamos a ver cuál es el proceso, la mejor manera de resolver los conflictos. ¿Y cuál es la mejor manera? Es el diálogo, ¿sí? Es el diálogo. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasó? No, que él me dijo esto, me quitó el lapicero, me quitó esto, me insultó. Entonces, bueno, analicemos la situación, dialoguemos, mire, esto, vamos a llegar a unos puntos de encuentro. Eso tenemos que empezarlo a fomentar. Si nosotros a nuestros estudiantes y mucho más, por ejemplo, si son niños, empezamos a crear una cultura de resolución de conflictos a través del diálogo, créanme que en gran medida vamos a estar potenciando unos nuevos ciudadanos, ¿sí? Entonces, la comunicación es importantísimo en ello. Problemas comunitarios también los hay. Inmersas en nuestras comunidades hay, ¿sí? Discordias. Hay situaciones en que hay una posición y hay otra posición. Los hay y eso es natural, ¿sí? Pero tenemos que entrar a dialogar, a ver puntos de encuentro, hay argumentación. El debate es importante, ¿sí? La crítica es importante, pero el debate no malsano, el debate con argumentos, ¿sí? Debatamos ideas, ¿sí? Y que sean eso ideas, que no sean juicios, que no sean elementos que nos afecten en lo personal, en lo individual, que sean debate de ideas. Eso es lo importante. Y a partir de ello podemos también avanzar como sociedad. Nosotros tenemos que fortalecer y fomentar, ¿sí? Como docentes, ser resilientes para también generar estudiantes resilientes. Actualmente se habla de lo que es la generación de cristal, ¿sí? Y es una generación en la que muchos padres que también son jóvenes, ¿sí? Que no han adquirido también buenos procesos para hacer frente a los problemas, a las situaciones difíciles, están formando a sus hijos en ese sentido, ¿sí? Y es difícil esa situación, porque vamos a ver cómo más adelante esas futuras generaciones no van a perdurar, ¿sí? Porque no van a tener la capacidad ni las habilidades, ni actitudes ni aptitudes para enfrentar problemas. Nosotros como docentes tenemos que ser asertivos con nuestros estudiantes. Tenemos que ser seguros de sí mismos cuando surjan problemas y existan conflictos en el aula. Yo no puedo entrar a un conflicto con mi estudiante, ¿sí? Yo no puedo, dicen que para una pelea, para una discordia se necesitan dos, ¿sí? Yo no puedo ser ese segundo para poder entrar a ese proceso. No. Tengo que entrar es a ser un mediador de ese conflicto, de lo que pasa, ¿sí? Nosotros tenemos que ser pacientes y positivos, ¿sí? Y promover actitudes creativas en los estudiantes. Nosotros no tenemos que entrar a cortar las alas. El estudiante es un buen futbolista y que por X o Y situación estamos en una jornada académica y él tiene que salir a un partido. Pues analice la situación, ¿sí? Que el estudiante se muestra fuerte en las artes, ¿sí? En la pintura,
¿sí? En la lectura, en la escritura, promovamos esas acciones creativas, ¿sí? Y no nos concentremos únicamente en nuestra área de conocimiento, ¿sí? Allí entramos a analizar las inteligencias múltiples y también identificar que no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo y aprenden de la misma manera, ¿sí? Ese escenario de aprendizaje de las inteligencias múltiples es importante que nosotros lo tengamos en cuenta en el ejercicio formativo, ¿sí? Entonces tenemos que promover esas actitudes creativas, ¿sí? Que nuestros estudiantes sean ingeniosos, que no copien, ¿sí? Que sean originales en la creación de sus elementos, que tomen como bases varias cosas que ya están dadas, ¿sí? Pero eso, las tomen como base, que no sea una réplica de ello. ¿Listo? Tenemos que entrar a apoyar emocionalmente a los estudiantes, preocuparnos porque creamos un clima de seguridad, ¿sí? Nosotros como docentes debemos ofrecerles seguridad. Si nosotros somos inseguros, ahí es cuando surgen los procesos de que y se la deja montar del estudiante al docente, ¿sí? Perdónenme por la expresión, pero pues así se denomina. El estudiante le hace bullying al docente, ¿sí? Y eso es porque el estudiante a veces, el docente no es seguro de sí mismo, ¿sí? Nunca llegue a una clase, ¿sí? A improvisar. Siempre prepárese usted. Eso le da seguridad. Eso le muestra dominio, ¿sí? Tenga carácter, tenga autoridad, más no autoritarismo. Son conceptos totalmente distintos. Ojo, carácter todos lo tenemos y debemos mostrar, ¿sí? Es que ese docente siempre, o los estudiantes se la montan, no sé. Eso es cuando el mismo docente es inseguro. A veces el docente tiene problemas, ¿sí? Y se encierra en sus problemas y no genera y no desarrolla habilidades resilientes. En la anterior tutoría nosotros hablábamos de el pensamiento superior. Nosotros tenemos que generar ese pensamiento superior. Y eso lo empezamos a trabajar a través de la introspección. La autoestima también es importante frente a ello, ¿sí? Entonces, nunca llegue a improvisar a una clase, ¿sí? Sea seguro, prepare. Primero, por el respeto hacia los demás y el respeto a sí mismo. Entonces, eso es importante y apoyar emocionalmente pues a los estudiantes, ¿no? Si usted se percata que cierto estudiante hay una situación, lo ve alejado, lo ve callado y usted ve que él no es así, hable con él, pregúntele, diga, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué le pasa? ¿Sí? Miren que así se puede empezar a identificar situaciones tal vez como lo es el maltrato en la familia, ¿sí? El acoso, ¿sí? Muchos niños a veces tienen o son muy buenos estudiantes y de un rato para otro se decaen. Y analice eso. Empiece a conocer a sus estudiantes, ¿sí? Fomente usted la participación, ¿sí? Escuche también. Nosotros tenemos que ser buenos escuchadores. Promovamos esa actitud autocrítica, ¿sí? Y en esa escucha, el respeto por las opiniones. Entonces, al uno le puede parecer muy bien una situación, pero al otro no. Entonces, entremos a hacer un debate de ideas. ¿Por qué le parece esto? ¿Por qué esto no? ¿Sí? Son opiniones. Y como opiniones, en el marco de la interculturalidad, es respetable. Debemos respetarlos, ¿no? Entonces, mire, traía a colación también este ejercicio de lo que expresa nuestra Constitución, ¿no? Nuestra Constitución nos dice que tenemos derechos, muchos derechos. Entre uno de ellos dices que a no ser explotados ni a la desaparición forzada, sí, es el artículo 11, si no estoy mal. En la traducción que le hace una de las comunidades indígenas, los Wayuu, ellos lo traducen de una manera mucho más humana, un sentir más que nos lleva hacia nosotros a ver eso. Y nos dice es,
que nadie podrá llevar por encima, nadie podrá llevar por encima de nadie ni hacerle mal en su persona, aunque piense o diga diferente. ¿Sí? A eso es a que tenemos que llevar. Así piense o diga diferente, ¿sí? Nadie está por encima de nadie. Estamos en un mismo escenario como seres humanos. Eso es lo que ha llevado actualmente a que nuestra sociedad colombiana sea muy conflictiva, ¿sí? Que pensemos que unos pueden mirar por encima del hombro a los otros y tengan la autoridad de hacerle mal en su persona. Entonces nosotros tenemos que fomentar esa interculturalidad, ¿sí? Animarlos a reflexionar, a que haya introspección, ¿sí? A ser responsables también con sus deberes, a conocer también sus derechos, ¿sí? Debemos reforzar los logros, ¿sí? La guía, llevar a los estudiantes para el éxito. Todos somos exitosos. Todos, indiferentemente del camino que hemos tomado, que hemos venido tomando, lo que buscamos es el éxito. Nadie busca el fracaso. Y debemos también guiarlos a ustedes y ustedes también transmitir eso, que hay un camino al éxito, ¿sí? Que es complejo, ¿sí? No es un camino de rosas, ¿sí? No es un camino tampoco de bajada, no es una línea recta. Hay subidas, hay bajadas, hay cuestas, ¿sí? Hay caminos pavimentados, despavimentados, poniéndolo como ejemplo. Pero tenemos que recorrer ese camino para llegar al éxito. Debemos nosotros creer en el poder del diálogo. El diálogo es fundamental para la resolución de conflictos. El diálogo es necesario. Nuestros mayores, ¿sí? Nuestros ancestros creían en ¿qué? En el poder de la palabra, ¿sí? Se ha perdido. Antes, cuando se hacían negocios, todo era a través de la palabra. Yo le empeño mi palabra. No sé si ustedes escucharon de pronto a sus padres, ¿sí? Sus abuelos, decir eso. Yo empeño mi palabra está empeñada. Y ese valor de la palabra es lo que tenemos que fortalecer y mantenerlo. La palabra, ¿sí? Hoy en día es eso, dicen casi no vale. Todo, obviamente, pues sí, tiene que ir con su firma y todo, pero antes era así. Yo le voy a vender eso, yo le voy a adjudicar eso, yo le doy mi palabra, era. Y eso era un compromiso irrefutable, ¿sí? Entonces tenemos que volver a fortalecer eso. Como seres humanos, volver a sentir que la palabra es la que vale. Los conocimientos se transmiten a través de ¿qué? De la palabra. ¿Sí? Los conocimientos propios, ¿sí? Los conocimientos ancestrales, ¿sí? Todo ese legado histórico que nos han dejado nuestros ancestros, mucho no lo dejaron escrito, pero se ha transmitido a través de ¿qué? De la palabra. Entonces tenemos que nuevamente retomar esa senda de revivir la importancia de la palabra, ¿no? Un estudiante que aprende desde niño a ser fuerte, a mirar una perspectiva positiva de los problemas, tiene altas probabilidades de convertirse en un adulto con buenas habilidades psicológicas para afrontar las futuras adversidades que se crucen en su vida. Tenemos que a nuestros niños hacerles caer en cuenta que hay problemas, que si se cae hay que levantarse, ¿sí? Limpiarse y continuar. Ese es el camino de la vida, como se dice, ¿sí? Los problemas están a diario. Hay muchos problemas que nosotros mismos, como seres humanos, los buscamos, ¿sí? Nos los propiciamos y tenemos que salir. No cuando está en la introspección, analiza y dice, ¿y por qué hice eso? Sí, no debería haber estado así, pero ya pasó. ¿Qué tengo que hacer? Hacerle frente. Si yo me metí en ese problema, tengo que salir. Hay otros problemas, pues lo mirábamos en la vez pasada, ¿no? Esos problemas externos que no dependen de nosotros, de esos actores endógenos, ¿sí? Pero igual tenemos que hacer allí. Créame que si nosotros a los pequeños los empezamos a formar y a fortalecer diciendo, mire, si hay una dificultad, mire cuál es el camino para avanzar.
¿sí? Y ustedes también, muchos de aquí son padres, no le den solución a la problemática que tienen sus hijos. Dele herramientas, ¿sí? Dele herramientas, pero que sea él que tome la decisión para poder enfrentar esa situación. Porque si usted le resuelve los problemas, es lo que está pasando actualmente con la generación de cristal, ¿sí? Sucede esto, le tratan de resolver todo, están generando unos individuos que no van a tener la capacidad de respuesta positiva ante cualquier adversidad. Entonces, cuando ya van a ser mayores, ¿sí? Van a ser adultos, jóvenes adultos, psicológicamente no van a haber adquirido esa fortaleza o esa habilidad resiliente, ¿sí? Y se van a presentar esos problemas que entre cualquier situación, así sea mínima, van a buscar, por ejemplo, malas decisiones. Ahí está el tema del suicidio, ¿sí? Ahí está el tema que nos lleva o los ha llevado con malas decisiones y muchas personas están en la cárcel, ¿sí? Entonces simplemente es porque no le ha hecho al niño, se le ha creado un carácter para poder afrontar problemas, ¿sí? Entonces es importante lo que les digo, tener autoridad, pero no ser autoritarios. Eso es totalmente diferente, ¿sí? Tener autoridad está muy ligado al carácter, ¿sí? Si se sientan unas condiciones, si se entran unas posiciones, hacerlas respetar, ¿sí? No caer en autoritarismo, porque todos los ismos no nos llevan a nada, ¿sí? Entonces, esos son espacios para reflexionar, ¿no? Debemos reflexionar en el aula y en la comunidad. Entonces, tenemos nosotros que tratar de educar en nuestras familias, en nuestras instituciones, en nuestras comunidades, en y desde la resiliencia, ¿sí? Esto debe significar esfuerzos para que todas las escuelas de todas las partes propendan por la recuperación y el entorno, ¿sí? Que las instituciones se constituyan en motivos de esperanza, que no sean aislados, que estén asociados también al contexto que los rodea, el contexto comunitario. Tenemos que ser resilientes para proyectar escenarios de cambio que avancen nuestras sociedades, ¿sí? Tenemos que seguir adelante en muchas ocasiones como si nada hubiera ocurrido. Tenemos que avanzar, ¿sí? Independientemente de que existan crisis, ¿sí? En cada persona o en la escuela, ¿sí? Allí es donde se aprende a vivir, ¿sí? Allí en la escuela se aprende a vivir. Entonces, tenemos que como docentes nosotros proyectar eso, la importancia de la escuela para vivir. La resiliencia debe ser una resiliencia generativa, que nos presenta un aprendizaje urgente para poder enfrentar el presente y el futuro. ¿Qué quiere decir generativa? O sea, de las generaciones actuales y de las venideras, ¿sí? Nosotros como docentes, ¿sí? Tenemos que empezar a repensar también esos currículos. Esos currículos tenemos que empezarlos a pensar también en que hay varios temas, hay varios elementos. Lo hablaban y lo dialogaban en sesiones anteriores con la profe Cristina frente a los derechos básicos de aprendizaje. Cada área tiene un DBA. Y tenemos que empezar a repensar también eso en el sentido de que tenemos que incluir en el currículo acciones que nos lleven a la resiliencia, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que a pesar de las penas, los miedos, las angustias, ¿sí? Que aunque no estén presentes o no se griten, ¿sí? Incluso muchos de ustedes ahorita pueden estar pasando por situaciones así. Es importante el diálogo y es importante generar esos escenarios de escucha y de transformación, de formación más bien, en lo que es la resiliencia. Las comunidades educativas han perdido el sentido comunitario, y lo decía anteriormente. Se han convertido en comunidades aisladas. La institución lo de paredes para adentro, ¿sí? No, la institución tiene que trascender también, mucho más en nuestros aspectos
y escenarios comunitarios, en nuestros escenarios culturales, ¿sí? Se debe trascender. Debemos potenciar a la institución para lo que se viene. Esto ténganlo muy en cuenta, Profe, tanto ustedes como para que lo puedan también transmitir. El ser resiliente no es ser aguantador o conformista, ¿no? Elmer iba a opinar. sí, profe, buenas tardes. Y Hola, compañeros, buenas tardes. antes de que siga, quería Sí. hacer una introducción en cuanto al último texto que hablaba de la comunidad educativa. Han perdido su sentido comunitario. Ujú. Eso lo hemos podido evidenciar mucho acá en la parte Barbacoa, en las instituciones, tanto la institución educativa normal superior La Inmaculada, que es donde somos egresados muchos de los docentes, y la institución educativa Luis Grisar Salazar. Ya, Anteriormente, pues, en la época de que nosotros estudiábamos en esas instituciones, se hacían muchas actividades que involucraban mucho a la comunidad. Por ejemplo, hacían encuentros deportivos entre colegios, LIS, normal, involucrando a las sedes que pertenecen a ambas instituciones. Hacíamos actividades como la Semana de la Afrocolombianidad, hacíamos actividades de teatro, donde se hacía puertas abiertas que podían entrar tanto los estudiantes como las personas externas, pues que no estudiaran, a ver bailes culturales, encuentros de gimnasia, perdón. Se celebraba la canción Mensaje. O sea, se hacían una serie de actividades en las cuales estaba involucrado la comunidad. Entonces siempre era como un poco más recreativo todo. Ese era un aporte que quería hacer. gracias, Elmer. Sí, efectivamente, y mire qué bueno que, y muy al lugar el aporte suyo. Y se ha perdido, mire, ¿sí? Y no es solo como usted lo refiere, en Barbacoas, hay en muchos otros territorios que la institución se ha concentrado es en eso, en ser una instructora nomás, ¿sí? De formación de contenidos. Y eso lo vamos a ver ahora cuando analicemos eso de las pedagogías alternativas. Simplemente conceptos y contenidos. No. Tenemos que empezar, y en ustedes, y yo quiero empezar a sembrar, digamos, esa semilla, de que no tenemos que formar para la competencia, sino para la convivencia. ¿Sí? Tenemos que crear, empezar y sobre todo esto es más factible en nuestras comunidades por el hecho de sentir esa identidad, ese sentipensar que lo dice Boaventura de Sousa, y ese sentipensar del sur, nuestro propio, ¿sí? De formar es no para el trabajo, no para la competencia, sino para la convivencia y para el apoyo mutuo como seres humanos, que es lo que somos. Entonces, y en ese sentido tenemos que empezar y que ustedes tengan en cuenta que ser resilientes no es ser aguantadores o conformistas. Ser resiliente no es que usted le aguante las palizas a su esposo, o que usted le pegue, o que su hijo aguante maltrato por parte de alguno de ustedes, o usted como hombre también, maltrato por parte de una mujer, porque eso también se vive, ¿sí? No es que yo aguante o me conforme, me tocó vivir así, me tocó esto, no. Eso no es ser resiliente. Ser resiliente es tener una perspectiva de vida, ¿sí? Ser luchadores, ser resistentes, que es diferente a ser conformista, ser resistentes, ¿sí? Tener la capacidad de enfrentar la crisis, por más difícil que sea, ¿sí? Y ser también conscientes de que cada dificultad, cada problema me genera también un nuevo aprendizaje, y de estar atentos a generar aprendizajes de cosas nuevas, de nuevas capacidades, de nuevas actitudes, de nuevos compromisos con la vida, ¿sí? De nuevos compromisos con las luchas sociales, con las luchas políticas, con las luchas ciudadanas,
porque el proceso resiliente no solo lo podemos ver desde un ámbito individualista, como les decía, sino que tiene que trascender en un escenario colectivo y mucho más en las comunidades afro, en nuestras comunidades indígenas, ¿sí? Porque hay un arraigo cultural. Nos los decía ahorita Elmer, mire, se ha perdido eso en las instituciones. ¿Eso qué hacía? Eso hacía que la sociedad se fortalezca más, que quiera a sus instituciones, que apoye más a sus estudiantes. Hoy no le brindan interés frente a ello, ¿sí? Desafortunadamente la misma sociedad de consumo, la misma cultura de el dinero fácil, ¿sí? Ha cambiado todos estos procesos. Entonces, muchos de ustedes podrán decir, es que son generaciones anteriores, o es que las generaciones anteriores eran mejores. No, no es eso. Es simplemente que las cosas buenas se han dejado de hacerlas, no las han mantenido. Y si eso nos unía, y si eso era bonito verlo y hacerlo, es tiempo de reflexionar y ver qué sucedió, en dónde se perdió el rumbo, ¿sí? Y por qué no poderlo volver a retomar. Entonces, ustedes que lo miraron y que ya no lo ven y creen que es necesario hacerlo, proyectar hacia los demás para que hagan esa autocrítica y esa introspección, ¿sí? De lo que ha pasado, de lo que se está viviendo. ¿Cómo nosotros podemos generar resiliencia? Tengamos en cuenta, se me pasó, listo. Tengamos en cuenta estos puntos para que ustedes lo tengan en cuenta. Es importante que nosotros fortalezcamos en nuestros estudiantes y en ustedes el propiciar hacer preguntas. Saber hacer preguntas. A veces nos quedamos con muchas dudas simplemente por la vergüenza de no preguntar. Y como docentes tenemos que preguntar, tenemos que hablar. Ninguna pregunta, perdónme la expresión, es tonta. Ninguna, ¿sí? Muchos docentes nos han hecho creer a veces eso, ¿sí? No va a preguntar cualquier tontera, le dice, ¿no? O uno le dice al niño, ¿no? No va a preguntar eso, ¿cómo se le ocurre? No, ese es un error. Usted le está cortando allí la capacidad comunicativa de que si él tiene una pregunta es porque él no lo sabe. Si usted no tiene la respuesta, déjelo que pregunte. Tenemos que propiciar hacer preguntas. Un docente hablaba y decía, debemos fomentar la pedagogía de la pregunta. Paulo Freire habla de eso también, ¿sí? La pedagogía de las preguntas, porque las preguntas nos llevan al diálogo, ¿sí? Obviamente, en los pequeños, las preguntas no van a ser muy estructuradas, pero hay que dejarlos que la hagan, ¿sí? Ya cuando están en proceso de formación, hay que propiciar y hay que motivar a que se hagan esas preguntas. Entonces, miren lo importante de la pregunta en ese sentido, ¿no? Elmer. Profe, Señor. en cuanto a eso, mire que realmente eso no solamente sucede con los pequeños, también nos sucede a nosotros hoy en día, porque incluso yo he tenido como esa experiencia en la cual me he detenido a hacer una pregunta, sobre todo cuando es de un tema que de pronto uno desconoce, pero pues hay otro compañero, digamos, uno va a preguntar y de pronto otro compañero se adelanta y tiene el puesto y hace una pregunta porque él también desconoce, tiene la duda y resulta que es errónea, ¿no? Lo que él pregunta está equivocado y el docente, en vez de pronto hacerlo ver en términos pacíficos de que está errado, como que lo ridiculiza, diciendo, ¿cómo se te ocurre preguntar eso? Entonces uno ya le da como miedo hacer la misma pregunta porque uno siente que de pronto está equivocado y va a quedar mal delante de los demás y pues lo hace que uno se abstenga a aclarar su duda. Correcto, Elmer. Entonces, miren que a veces nos ha pasado, como usted lo menciona, a muchos. Y a veces sí, como estudiantes somos así, ¿será que pregunto, que no pregunto?
Y a veces es eso, ¿no? El hecho de que a veces el docente, cuando se formula mal la pregunta, lo lleva a ridiculizar lo que usted dice, ¿sí? Y ese es un grave error. Es un grave error y sobre todo si usted, por ejemplo, cuando ya está en ejercicio lo hace y lo hace con los niños, allí usted empieza a fomentar el ejercicio de la burla, del bullying, por ejemplo. A veces muchos docentes son causantes de esa práctica, ¿sí? Porque le dice al estudiante X o Y situación, ¿sí? Entonces llegan los estudiantes, se tienten también con esa autoridad de decir, el profe le dice, perdón, la expresión, el profe le dice que es un tonto por preguntar y lo dejan y le ponen el apodo y eso. Tenemos que cambiar eso. Entonces no hay preguntas tontas. Por ahí hay un refrán que dice, no hay preguntas tontas, sino algunos tontos que no preguntan, que es totalmente diferente, ¿no? Hay que preguntar. No hay que tener miedo, ¿sí? Entonces lo que tenemos que tratar, si es como de fomentar, es a organizar la idea para hacer la pregunta. Sí, a veces eso es lo que nos falta a veces a nosotros. Tengo la pregunta y no la hago porque no organizo bien las ideas. Pero entonces siempre usted que invita o que haga una pregunta, ¿sí? Y siente que no está seguro de que lo que está preguntando está bien redactado, si está dialogando con alguien o la está elevando con alguien, dígale la expresión, sí me hago entender, ¿sí? Me hago entender con mi pregunta. Y usted también ya pondrá en jaque al docente, porque incluso crea que sea él el que no comprende la pregunta. Usted esté bien y usted esté formulando la pregunta, pero sea él el que no tenga la respuesta y por salir del paso le dice, es que usted no, ¿cómo va a preguntar eso? ¿Sí? Entonces, y fomentemos eso también, ¿no? Hay que fomentar la bondad, mis queridos estudiantes, ¿sí? El ser humano debe ser bondadoso, ¿sí? Y emitir esa bondad con el criterio de no decir o alardear ante los demás, ¿sí? Sino hacerlo con esa humildad y con el sentido de servir. Nosotros como ciudadanos, como seres humanos, siéntanse que si usted le sirve a otra persona, lo hace con ese gusto de poder colaborar, ¿sí? La bondad es un valor que se está perdiendo, ¿sí? El individualismo ha generado mucho ese proceso. Hay que tratar de fomentar la bondad. Hay que fortalecer y desarrollar en los estudiantes, sobre todo en los niños, hábitos de vida saludables, ¿sí? Hay que fomentar el deporte, hay que fomentar también. Ya por allá en la Grecia antigua también lo decían, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Hay que fomentar la lectura, una buena alimentación. Si usted es de los que deja a sus niños que coman a las muy tardío y que se la pasen viendo televisión después de las 11, medianoche, eso no es saludable. Tratemos de dormir las horas que se necesitan para poder recuperar esas energías, ¿sí? Fomentemos eso. Si a veces nosotros no lo hacemos, obviamente no lo podemos proyectar, ¿sí? Entonces miremos en esa introspección qué tantos hábitos de vida saludables tengo, ¿sí? Potenciemos las habilidades. Todos somos fuertes en alguna habilidad. Cada uno de ustedes tiene una habilidad, ¿sí? Potencielas. Y sus estudiantes también tendrán muchas habilidades. Que él puede pintar, foméntele eso, ¿sí? Que él es un buen deportista, que él es buenísimo para el tema de las matemáticas, foméntelo, ¿sí? Ahí están las inteligencias múltiples. Fortalezcamos siempre a ser positivos, ¿sí? Es complejo, sí, pero hay que ver la vida siempre como lo que es, la vida, el milagro de la vida, ¿sí? Y no crean que nosotros somos la única especie o la especie dominante, no, nosotros somos un grano de arena en un universo, ¿sí? El universo es infinito. Entonces, en ese sentido, mostremos que como seres humanos podemos desarrollar esos aspectos positivos, ¿sí? El vivir, le digo,
El vivir es el milagro más grande que tenemos. Entonces, a partir de ello, empecemos a dar gracias por lo que tenemos, ¿sí? Efectivamente, a veces quisiéramos, pues, a veces estar en otra posición o, pues, ciertas circunstancias de la vida nos tienen en algunos aspectos, pero después de toda tormenta siempre viene una calma. Entonces, siempre miremos con positivismo todo, ¿no? Proyectémonos también con una visión y proyectemos a los estudiantes con una proyección de futuro, hacia el futuro, ¿sí? Entonces, eso se llama la prospectiva, ver hacia el futuro, ¿sí? Yo a ustedes los invito a que desde ya ustedes se vislumbren como docentes en ejercicio, como profesionales de la etnoeducación, como líderes en sus comunidades, en sus territorios, ¿sí? Proyéctense, tengan esa visión de futuro y siempre enfocados hacia el camino del éxito. Enseñar a resolver problemas, el diálogo es fundamental, lo mirábamos anteriormente, ¿sí? Todos siempre vamos a tener diferentes posiciones, el conflicto armado del país y todo el proceso se ha desarrollado es por eso, por no sentarse a dialogar, ¿sí? Entonces miren todo lo que se ha vivido, todo lo que hemos sufrido, se ha padecido, nuestras comunidades mucho más, nuestras comunidades de por sí son resilientes, ¿sí? Pero todo lo que se puede solucionar a través del diálogo, ¿sí? Ahí hablan, ¿no? En ámbitos pues políticos, no me quiero meter mucho de lleno en ello, pero hay diferencias. Pero cuando se sientan a dialogar, ¿sí? Ganamos todos, y no solo una pequeña porción, ¿sí? Ganamos todos. Entonces, en ese sentido hay que invitar al diálogo para resolver los conflictos y los problemas. Obviamente hay que fomentar la autoestima. Ustedes también, queridos estudiantes, en ustedes mismos, siéntanse orgullosos de lo que son, quiéranse, ámense, valórense, ¿sí? Si no lo hacemos nosotros, entonces difícilmente lo podemos transmitir a los demás, ¿sí? Quiérase, siéntase bien con lo que usted está haciendo, siéntase bien cómo está vestido, ¿sí? Siéntase bien cómo se peina, cómo camina, quiérase. Es usted mismo, ¿sí? Y en esta vida usted está para grandes cosas. Entonces, fomentemos esa autoestima y creemos redes de apoyo, ¿sí? Hablemos con el amigo, hablemos, ¿sí? Miren que la universidad, por ejemplo, en el escenario del trabajo colaborativo, eso es lo que busca, generar redes, tejer redes, ¿sí? Que hablemos todos casi el mismo sentir, que le apostemos hacia el mismo cambio, ¿sí? Aquí hoy, ¿qué nos une? Nos une la educación. Eso es lo que nos une a nosotros aquí. Ese es el único sentir que nos llena a nosotros como docentes, ¿sí? Que estamos acompañándolos a ustedes, es eso. Propiciar escenarios de aprendizaje, pero que nos lleven a un mismo fin. ¿Cuál es ese fin? La educación. Yo soy un real consciente de que la educación es el único camino que tenemos como sociedad para salir de la ignorancia, para generar conocimiento, ¿sí? Y para transformar positivamente nuestros territorios y por ende nuestra región. A partir de ello nosotros podemos crear y ser redes de apoyo, ¿no? Ya casi para finalizar este tema teórico, porque si no se nos va el tiempo, quiero que tengan en cuenta estas estrategias pedagógicas para fomentar la resiliencia. Hay muchas, pero yo les traigo estas tres. Estas tres, ¿por qué? Porque encajan muy bien en nuestro sentir como comunidad afro, ¿sí? La primera, y porque tiene, también un enfoque muy crítico, muy reflexivo, ¿sí? Saliéndonos un poco del esquema occidental que a veces nos lleva y nos motiva al escenario de educar para la competencia, ¿sí? Entonces, estas estrategias, ¿sí? Nos hablan de mirarnos primero que todo o analizar el proceso educativo desde el ámbito humano, ¿sí? Entonces hablamos desde la pedagogía del amor, ¿sí? O también conocida como la pedagogía de la ternura. ¿Y eso qué nos habla o qué nos lleva?
al reconocimiento de las diferencias, ¿sí? Les decía anteriormente. En el escenario intercultural, podemos pensar diferente, podemos actuar diferente, pero no por eso podemos hacerle mal a nadie, ni en su persona ni en su corazón, ¿sí? Entonces tenemos que fortalecer en esa pedagogía del amor la capacidad para comprender situaciones, para tolerar, para llevar al diálogo, para llegar a acuerdos, ¿sí? Para no parar de soñar, de reír. Son los mejores elementos que tenemos para enfrentar las adversidades. ¿Qué tal si no soñamos? ¿Sí? ¿Qué tal si no reímos? ¿Qué tal si no compartimos? Aprender de las derrotas, de las dificultades. Siempre hay un aprendizaje, ¿sí? Vamos a aprender también de los fracasos, pero también vamos a aprender de los aciertos y del éxito. Todo en nuestra vida es un diario vivir de aprendizajes. Entonces, Paulo Freire es el mayor exponente de lo que es la pedagogía del amor y la pedagogía de la ternura. Entonces, a partir de ello empecemos a educar a nuestros hijos en ello, ¿sí? En que no es importante el concepto ni la nota que saque, ¿sí? Sino el aprendizaje que él tenga. Eso es lo fundamental. Nos habla también Zuviría. Julián de Zuviría es uno de los académicos bastante que escribe en el aspecto de la educación, es colombiano, y retoma elementos de la pedagogía del amor de Paulo Freire. Y él nos habla principalmente de la pedagogía afectiva, ¿sí? Y nos dice que el propósito fundamental de esta pedagogía es que nosotros tenemos que formar a unos niños fuertes emocionalmente para que podamos finalmente educar adultos felices, ¿sí? Que sean competentes tanto intrapersonal como interpersonal, que debamos darle mucho énfasis al valor del ser humano, ¿sí? Por lo que es ser el ser humano. Y finalmente entraríamos a conocer lo que es la pedagogía de la humanización. ¿Qué es esto de la pedagogía de la humanización? Pues que nos permite a nosotros como comunidad también a generar un aprendizaje en lo que es la conciencia social, ¿sí? Vernos como iguales, vernos como comunidad, como sociedad, tener una conciencia frente a ello, frente a una lucha, ¿sí? Frente a aceptarnos de nosotros mismos, en sí mismos, no ser conformistas, ¿sí? Luchar de la mejor manera por lo que necesitamos, obviamente apelando siempre a la comprensión, al respeto por los demás, ¿sí? Al amor por el planeta. Y obviamente al amor por el conocimiento. Es necesario. Si ustedes aquí se están formando y es únicamente para tener un proyecto de vida de un mejor condición laboral, es loable, sí, es respetable, pero yo los invito a que analicemos más bien todo esto a través de que nos formemos por amor al conocimiento, por amor a lo que estamos haciendo, por la vocación de ser unos maestros, ¿no? Entonces, estas son unas estrategias que nosotros nos permitirán a nosotros adquirir algunas herramientas, pero también poderlas transmitir cuando estemos en el ejercicio docente. Este es el modelo Grothberg. Vamos a trabajar ahorita sobre ello. Estamos casi unos minuticos allí. ¿Qué es el modelo Grothberg? ¿Sí? El modelo Grothberg nos habla, y algunos de ustedes lo miraron, lo analizaron en la lectura, escribieron ya sobre ello, y sobre este vamos a hacer ahorita en estos momentos una actividad. ¿En qué consiste esta actividad? Consiste en que nosotros miremos y analicemos el yo soy, ¿sí? El yo tengo, el yo puedo y el yo estoy, ¿sí? Listo, tranquilo, Adilson, no hay problema en ello, estamos pendientes acá. Entonces, Edith Grothberg, ¿sí? En el año de 1995 realizó uno de los modelos más descriptivos e influyentes
que nos permitan comprender la resiliencia. Este modelo no considera la resiliencia como un concepto, como les decía, sino más bien como un proceso, ¿sí? Que no es estática, sino que es dinámica, ¿sí? Y que cada día nosotros podemos potenciarla y trabajar. Miremos este ejemplo. Una niña de 2 años, ¿sí? Estaba con su mamá en un mercado, en una plaza de mercado, y ve una golosina, ve una fruta. La toma y la comienza a desenvolver para comérsela. ¿Listo? Entonces la mamá trata de quitársela y la niña empieza a gritar, no, 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 esta es mía, 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 mía. Puede suceder. Hemos visto situaciones así tal vez, ¿sí? Hemos visto a veces cuando el niño por alguna situación se tira al piso y hacer berrinche, lo que es conocido como el berrinche. No sé cómo se considere pues en el contexto de ustedes eso, el hacer berrinche, tirarse al piso. Y bueno, nosotros tenemos que empezar a fomentar la resiliencia. Entonces miremos lo que nos dice el modelo Grothberg frente a ello. Nos dice que se fomenta la resiliencia si nosotros o la mamá a la niña, ¿sí? La lleva a un lugar para que no interrumpa y no moleste a los demás y le explica, ¿sí? Que no puede tomar eso sin el permiso de ella. Mire, eso no es autoritarismo, ¿no? Es carácter y es autoridad. Y le muestra por lo pronto alguna otra cosa que tenga. Mira, te puedo ofrecer esto por el momento, para que se distraiga. ¿Qué hace la madre? Le ayuda a comprender los límites de su conducta, o sea, lo que yo tengo, ¿sí? Y también le ayuda a hacerse responsable de su propia conducta, el yo soy y el yo estoy, ¿sí? Y se comunica con ella mientras ella la escucha. Si la madre la regaña, ¿sí? La golpea, nos dice que no se fomenta la resiliencia, ¿sí? O si la regaña o le quita la fuerza, lo que ella tenía, ¿sí? Una interacción de ese tipo hará que la niña pierda el afecto y la confianza, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos lleva al modelo Grothberg. Frente a una situación, mirar qué pasa y tomar una decisión a través del diálogo, ¿sí? Entonces, miren que el yo soy está asociado al yo soy querido y apreciado por otros, yo soy feliz cuando hago algo bueno, ¿sí? Yo soy respetuoso de mí mismo y del prójimo, yo tengo personas que me quieren, ¿sí? Yo tengo personas que me pongan límite, yo tengo personas que las veo como un ejemplo, yo estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos, ¿sí? Yo puedo, ¿sí? Hablar sobre lo que me asusta, sobre mis miedos, ¿sí? Resolver mis problemas, yo puedo controlarme, ¿sí? Eso nos lleva a nosotros a empezar a fomentar el pensamiento superior para generar resiliencia. Como el tiempo no apremia, ¿listo? Vamos a hacer una actividad práctica. Yo he creado un Padlet, ya conocen ustedes cuál es el Padlet. Yo se los envié ahorita al grupo de resiliencia, se los voy a enviar también al grupo del grupo de barbacoas general, ¿listo? Ahí están los grupos, ya están armados, pero esto no se puede resolver en grupo, sino individual. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos un universo diferente. Cada uno de ustedes me va a responder el yo soy, el yo estoy, el yo tengo y el yo puedo. ¿Listo? Voy a dejar de compartir aquí. Son las 3:40. Yo ahorita les envío esa información. Mi ideal es que en estos últimos 20 minuticos ustedes puedan analizar y puedan trabajar a través de esta herramienta. ¿Listo? Entonces, aquí se las estoy compartiendo. Este es el Padlet para ustedes, ¿no? Entonces, de acuerdo al modelo verbalizante, ¿sí? De Grothberg, vamos a trabajar sobre estas 4 expresiones. Y aquí hay unas preguntas. Entonces, quiero que me comprendan muy bien. No quiero que respondan cada pregunta, porque si no se nos hace muy extenso, no alcanzaríamos. Hay una serie de preguntas
que usted las va a analizar todas las preguntas y a través de ellas va a tratar de responder el yo soy. Ejemplo, dice yo soy una persona por la que los otros sienten admiración y cariño. Yo soy feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. Yo soy respetuoso de mí mismo y del prójimo. Yo soy capaz de aprender de lo que mis maestros me enseñan. Yo soy agradable y comunicativo con mis familiares y vecinos. Pueden surgir o haber más preguntas, ¿sí? Entonces, la idea es que usted, a través de estas preguntitas que hemos responda a usted mismo. ¿Quién es usted? Yo soy, me da una respuesta allí, ¿sí? A través de eso yo quiero también conocerlos un poco más. En lo mismo en yo estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos. Yo estoy seguro que todo saldrá bien. Yo estoy triste y lo reconozco y lo expreso con seguridad al encontrar apoyo. Estoy rodeado de compañeros que me aprecian. ¿Sí? Tratemos de ir respondiendo. Vayan pensando porque ahorita la idea es que ustedes me dejen registrado esto aquí en el Padlet. Yo tengo, igualmente hay unas preguntas aquí y el yo puedo. ¿Listo? Juber. Profe, compañero, buenas tardes. Profe, un interrogante. Vamos a anexar Señor. en cada uno de los párrafos que están allí otro interrogante o vamos a responder alguno de los que están, algún interrogante de los que ya están allí. Creo que se le fue. Bueno, sí le comprendí No van a anexar más interrogante. Es responder. Pueden responderlo en conjunto, ¿sí? No, lo que les digo, no me va a responder yo soy una persona para que los otros sienten admiración y cariño. ¿Me responde eso? No. Me responde yo soy en conjunto de todas estas preguntas aquí, ¿sí? Estas son unas preguntas orientadoras, porque lo que le digo. Pueden haber más que se las pueden hacer usted mismo, ¿sí? Pero en conjunto, este cuadrito que dice yo soy, que hay unas preguntas, a usted lo van a llevar a reflexionar para que me responda quién es usted, el yo soy. Lo mismo en el yo estoy, ¿sí? Hay unas preguntas orientadoras aquí para que usted a través de ello trate de responder. Yo estoy, si está dispuesto a esto o no, ¿sí? El yo tengo, lo mismo. Hay unas preguntas orientadoras en este cuadro para que usted pueda emitir un concepto de lo que usted tiene, ¿sí? Igual, y finalmente del yo puedo. ¿Listo? ¿Sí, Juber? ¿Quedamos claros allí? ¿Se nos desconectó Juber? Profe, Ah, una no, listo, preguntita. perfecto. Profe, ya le entendí. Muchas gracias. Listo. Sí, Profe, una Patricia. pregunta. ¿Dónde damos respuesta? Ajá. Ahí mismo, porque pues yo recién miro eso que usted dijo, un Pable, ¿cómo es que dijo? Pable. ¿Dónde Sí. damos la respuesta? Ya le doy a la opción. Ok. Ya le digo, Ángela, verá. Entonces, aquí están los grupos que ustedes mismos conformaron, ¿sí? Entonces, como este es un trabajo, sí grupal, pero que se responde a través de respuestas individuales, cada quien va a emitir una respuesta. ¿Listo? Yo ya las voy a ir organizando acá en el panel de reflexiones. Entonces, para responderle a Ángela. Yo ahorita les envío este enlace, ¿sí? Se los vuelvo a enviar ahorita al grupo de WhatsApp del grupo del nodo. Entonces, es muy sencillo. Usted le da clic a ese enlace y lo va a llevar aquí a esta página. ¿Listo? Si usted está por el celular, también lo va a llevar a esta página. ¿Y qué van a hacer? Van a encontrar este icono redondito en forma de más, ¿sí? Que cuando usted lo activa, se le va a aparecer un lápiz. ¿Listo? Entonces, allí yo ya puedo responder. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a responder? A manera de ejemplo, yo le doy allí y ahí nos dice añadir publicación. En asunto, yo le voy a escribir el código del grupo en el que yo pertenezco. Por ejemplo, Héctor Luis Castillo, Deli, Vicky, Luzaide e Indra, ellos hacen parte del grupo A1. Entonces yo voy a escribir aquí el código del grupo A1, ¿sí? Guión, el nombre del participante
que va a hacer o va a responder. Supongamos que aquí es Luz Quiñones. Y aquí me escribe, yo soy, y me responde, Luz Aide responde, ¿quién es Luz Aide? Yo soy, teniendo en cuenta estas preguntas, orientadora responde quién es. Posteriormente dice, yo estoy, y responde Luz Aide. Yo tengo, y responde Luz Aide. Yo, ¿cuál es el último? Se me perdió. Yo puedo. Yo puedo. Entonces, una vez aquí termine de escribir, ¿sí? Simplemente se le da aquí publicar. Entonces, esto ya se me va publicando aquí, yo ya los voy organizando acá en el panel de reflexiones. ¿Listo? Profe, buenas tardes. Le habla Muchas Leder gracias. Castillo. Sí, José. Profe, usted sería tan amable. Lo que pasa es que en este momento yo no tengo claridad, o no me acuerdo muy bien a qué letra en el grupo o sea, qué letra tiene mi grupo. Yo estoy con Carlos Landazuri, Ya les Alba ubico aquí. Carolina. Ajá, eso. A ver, Para ya que les porfa me ubico lo aquí. haga ver. Eso, entonces miren. ¿Está comprendido pero lo que tienen que hacer es responder frente a ello? Yo ya publico acá, ustedes lo publican, yo ya lo organizo. Bueno, profe, Profe, gracias. Yo ya entendí. Gracias. Listo. Elmer. en cuanto a lo que sugiere, sí, yo lo tengo claro, pero estoy con el celular y al primer enlace que usted envió, estoy buscando el signo más, pues para que aparezca el lápiz como para responder, pero no me aparece en el celular. Ahora, lo otro, A ver. la otra dudita, Ajá. como son cuatro columnas que tenemos que responder, en caso de que no nos alcance el Sí, tiempo señor. para dar una respuesta concisa, pues toca interpretar todas las preguntas para acertar, pues, al desarrollo de la Ya. actividad. ¿Cómo hacemos? O sea, no nos puede dejar el enlace o dejarnos el tiempo hasta que terminemos la clase. Hagamos lo siguiente, para que si no, es muy cierto lo que dice Elmer. Hagamos lo siguiente, para no correr. Que ya sé que ya estamos sobre el tiempo y sí se nos pasó. Y ya ahorita incluso ya empiezan o ya retoman con el profe Mario Jurado. Pues vamos a hacer lo siguiente. Yo les envío el Padlet, queda allí, y tendrán hasta el día de mañana que termina la jornada para emitir la respuesta. Una vez, si quieren, finaliza la jornada tutorial hoy, se concentran en esta actividad para que más a conciencia ustedes puedan responder esto. El yo soy, yo estoy, yo tengo. ¿Listo? Lo que sí quiero es que me hagan la respuesta a cada uno de ustedes, ¿sí? Que sea de manera individual. Yo ya voy organizando la Profe, reflexión de disculpe, cada uno de ustedes. ¿cuánto tenemos tiempo que no se me fue la señal, no escuché bien? Hasta que finalicemos la jornada. ¿Listo? Hasta que finalicen hoy la jornada. Si hay algún momento, o termina después las tutorías y en la nochecita lo revisan y lo hacen. Es algo muy personal que la respuesta, ¿sí? Entonces, para que no me respondan algo muy a la ligera, porque lo que les digo, yo pretendo con ello es tratarlos de comprender un poco, entender y conocer. Entonces, sí, ahorita les envío yo al grupo de barbacoas, ¿listo? Entonces, y me responden esto, simplemente, así están los grupos, ya está aquí la información para que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Les parece? ¿Les parece si lo trabajamos así para que no lo avancemos ahorita muy a la ligera? Sí, profe, estoy muy de acuerdo con lo que usted manifiesta. Listo. Entonces, miren, ahí están los grupos, ¿no? En el grupo A está Héctor Luis Castillo, Deli Iturre, Vicky Rúa, Luz Aide Quiñones e Indra Ramírez. En el grupo A2, de ese código, está María Isamar, está Soleidi, está Angie, está Carlos Valencia y Diana Landazuri. En el A3 está Ángela Rosero, Lucy Milady Ordóñez, Narly Sevillano, Cindia Castillo y Zuli Tatiana Esterilla. En el A4 está Alba Carolina Jaramillo, Carlos Marcelo Landazuri,
Nelly de Jesús Castillo y José de Sneider Castillo, son de la 4. En la categoría del B, B1, están Juber Andrés, Hermen Yaniero Campo y Javier Castillo. En el B2 están Elmer Leonardo Cabezas, Keider Manuel Cabezas y Robert Castillo. B3, Lina Flores, Mayra Gabriela Angulo y Wilson Cortés. En el B4, Adilson Castillo, Carmen, Luli Cortés, Dialis y Jenny. En el C1 están Freddy Quiñones, Edwin David Marínez, Olave Quiñones y Mabel Jacqueline Ceballos. Y los que trabajan individual también lo hacen. ¿Listo? Entonces, ahorita en un momentico generamos, no hay link de asistencia. Recuerden que la asistencia la hacemos el llamado desde acá, ¿no? Entonces, ahorita yo les comparto, pierdan cuidado con ello, no se me asusten ni se me, si quieren, váyanlo por lo pronto organizando en un documento, ¿qué es? Escrito, para que después simplemente baseen la información acá. ¿Listo? Entonces, como el tiempo apremia, pues por ahora dejaríamos allí para que puedan avanzar y retomar con el profe Mario. De mi parte, eso sería todo. Entonces, profe Mario, estamos ya en línea. Profe Esteban, apreciados y apreciados estudiantes, buenas tardes. Listo, perfecto, mi profe. Entonces, yo voy a parar aquí la grabación